Amigos, amigas, hermanos, hermanas, es un gusto poder continuar con estas clases, con esta bendición vía este medio. Y bueno, pues vamos a continuar. La clase anterior estuvo orientada a enseñar acerca del Espíritu Santo como la continuación del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Finalmente, el Espíritu Santo es el encargado vía la gracia de ejecutar y de llevar a cabo toda la obra de salvación, redención, santificación, justificación y los 10 puntos que revisamos en el ordenamiento de la salvación, de acuerdo con la Escritura, desde nacer de nuevo hasta ya el llamado efectivo que hoy hizo en nuestras vidas, etc. Bueno, el día de hoy vamos a revisar otra perspectiva del Espíritu Santo, como la anterior, desde una perspectiva un poco diferente, nada nuevo en cuanto a doctrina, por supuesto, sino una visión, un enfoque diferente. Imagínate como en las cámaras de televisión, donde hay una toma fija, como es nuestro caso. Nosotros, en mi caso, no tengo otras cámaras y por eso no he vuelto para acá o para allá, si no estoy viendo de frente, porque nada más hay una cámara, le hace un celular. Pero cuando hay muchas cámaras, bueno, sí, se tienen diferentes vistas o perspectivas de lo que o de a quién se está filmando. Entonces, pues ahí es en donde viene la edición y demás. Bueno, aquí esta es otra vista de la continuidad del ministerio de Cristo en nosotros, vía el Espíritu Santo, vía la gracia, vía obviamente la palabra de Dios. Y es el de la función de maestro, de maestro. Fíjate que anteriormente y en Oriente, de hecho sigue siendo ya no igual, pero hasta el siglo XV, XVI, por ahí, incluso siglo XVII, la enseñanza en Medio Oriente sobre todo era basada en personas, en maestros. Y en el siglo, pues prácticamente en Israel y todos los siglos anteriores, Dios determinó que la enseñanza fuera vía maestros preparados desde muy pequeños para poder enseñar precisamente la Torá o lo que entendemos como el Pentateuco. A los hombres muy pequeños empezaban a ser enseñados por maestros muy claramente la enseñanza, la intención era enseñar la palabra de Dios para que a su vez ellos la aplicaran, y se les enseñaba a aplicar la palabra de Dios y a vivir la palabra de Dios y cumplir con la ley. Bueno, pues así creció Jesús precisamente. Vemos también que maestros como Gamaliel, un renombrado rabí o maestro, fue el que educó en la ley a Pablo. Gamaliel se llamaba, educó a Pablo, que creció a los pies de Gamaliel, decía. Y ese crecer a los pies de, no es necesariamente algo eh, poético o es algo simbólico, sino es casi literalmente a los pies del maestro. ¿Por qué? Porque el maestro era precisamente la máxima autoridad, no encima de los padres, evidentemente, porque eso no lo enseña la ley, sino la máxima autoridad espiritual. A los 10 años de edad, los hombres judíos ya tomaban clases avanzadas, vamos a llamarlo así. Empezaban aproximadamente a los 6 años con cuestiones básicas como aprender a leer principalmente, aprender a escuchar, aprender a obedecer y aprender a honrar a los padres, cosas pues, elementales, vamos a llamarlo así. Pero a partir de los 10 años a los 12 años de edad, de los 10 a los 12 recibían clases avanzadas. Estas clases avanzadas consistían básicamente en enseñar el hebreo, el idioma hebreo, aunque el idioma por costumbre desde el regreso de Babilonia era el sirio, o conocido como lo que era el idioma que se hablaba, que era básicamente el otro idioma distinto. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, que estas enseñanzas eran muy profundas ya para los niños de clases avanzadas, donde aprendían en alfabeto hebreo, letra por letra, conjuntar palabras, y les enseñaban
a leer la escritura por ellos mismos. Y no solo eso, sino también a la aplicación de la misma para seguir la ley al pie de la letra. Al cumplir 12 años de edad era ya el reconocimiento de estos hombres como niños hombres, como ciudadanos de Israel con pleno entendimiento y conocimiento tanto de Dios revelado en la Torá como todos los mandamientos y todos los demás, así como las clases de los profetas que se tenían pues un amplio conocimiento de todos los profetas mayores y profetas menores, obviamente salmos y proverbios y demás, y tenían un conocimiento bastante avanzado ya a los 12 años de edad, en donde se les reconocía como ciudadanos, no aptos para la guerra, sino hasta los 20 años aptos ya para la guerra, pero en ese inter se enseñaba todo esto. ¿A qué viene con el Espíritu Santo? Bueno, sucede que el maestro, que creció a su vez a los pies del maestro, nos enseñó que el maestro, nuestro amado maestro Cristo, en un esquema de enseñanza completamente diferente para nosotros, es y sigue siendo y será todavía Jesucristo por el Espíritu Santo en nosotros, que es el maestro, la continuidad de Cristo como maestro. Para ponernos un poco en antecedentes, vamos a leer lo que te estaba diciendo desde una perspectiva muy clara, como viene en Lucas 2. Vamos a leer, te voy a leer Lucas 2 del 41 al 52. Dice en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, pues bastante alarmados. Y aconteció que 3 días, imagínate estarlo buscando 3 días después, hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, es decir, había maestros de niños de la Torah y estaban los maestros, los doctores de la ley. En medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es decir, no solo estaban los doctores de la ley alrededor de este Jesús, sino que aparte había otras personas que se sorprendían por el nivel de conocimiento y de entendimiento para con los doctores de la ley, acerca de la ley y sobre todo de una noción muy clara de lo que es Dios, y que fue lo que sorprendió más a los dos doctores de la ley, porque no les iba a sorprender nada que no conocieran de la Torá, no les iba a sorprender nada acerca de los profetas, sino que les sorprendía era el nivel de revelación, que no se dice todavía, pero el nivel de entendimiento de revelación acerca de lo que es Dios revelado o mostrado en el Torá en ese momento. Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, con P minúscula, y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y esto evidentemente no fue una respuesta irrespetuosa, porque hubiera sido un pecado no honrar a sus padres, sino que fue una respuesta muy honesta, muy sincera, pero con autoridad, desde los 12 años, con una autoridad, decir: ¿por qué me buscan? Si saben, porque le dice: no sabéis que en los negocios, en el castellano actual se podría decir, pues, ¿qué no se acuerdan que debo de estar aquí? O no se acuerdan
¿quién soy? Todavía no era su tiempo de manifestarse a Israel, pero bueno, les contestó, en los negocios es necesario estar en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, no lo regañaron, sino que María le preguntó, Jesús contestó, y ya descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos conforme a la ley. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría, estatura y en gracia. Que es nuestra meta. En lo de estatura no les prometo nada, como yo, pero sí crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Ok? Bueno. Entonces vemos el papel de los maestros y de los doctores de la ley y la enseñanza que se daba en este papel de maestro y de doctor de la ley. Jesús, cuando se manifiesta en su ministerio, cuando se da a conocer a Israel, hay una palabra que predomina al dirigirse a Jesús. Y esta palabra predominante, tanto por parte de las personas como por parte de los maestros, de los escribas, de los fariseos, incluso de los no judíos o israelitas, se dirigían a él como maestro. ¿Por qué? Porque es lo que era un maestro de la ley, pero era un maestro de la ley en el sentido más elevado del que se pudiera dar a conocer en ese momento. No solo eran las señales, ¿sí?, los milagros y los prodigios, sino que el otro papel, igual de importante, era el de maestro. Obviamente no le decían Mesías, esa era la revelación que Jesús decía, no lo digan a nadie, a los que se les revelaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, y que iba a ser rechazado y demás. Entonces, el papel de las señales continúa, ¿sí? Que es lo que veremos la siguiente y última parte del Espíritu Santo, acerca de las señales, prodigios y milagros y los dones, y ya para con la iglesia. La otra parte era la de maestro. En el ministerio de Cristo eran señales y enseñanza, señales y enseñanza. Y sus 3 años fueron cubiertos por señales, por milagros, y esas señales y milagros eran principalmente para demostrar que el reino de Dios estaba en y entre ellos, que era Cristo, la palabra de Dios encarnada. Y la mayor parte, vemos muchos milagros, pero estamos hablando de 3 años. Estamos hablando más de 900 días, ¿sí? En donde hubo muchos milagros y eso. Y Juan escribe, si enumeráramos todos los milagros que hizo y todas las señales y enseñanzas, nos faltarían libros, no cabrían tantos libros en el mundo. Obviamente no tenía idea Juan que iba a existir la Ciudad de México hermosa, pero pues bueno, era algo simbólico y era una hipérbole de todo lo que hizo. Estamos hablando de más de 900 días. En esos más de 900 días, casi 1000 o más de 1000, ahorita saquen una calculadora y hagan la cuenta, sucede que sí, la mayor parte de todos esos días fue de enseñanza con esos 12 discípulos, y las enseñanzas que daba al pueblo en general con parábolas, pero se veía que el pueblo pues iba más por el lado de lo que eran los milagros, ¿no? Y el pan y la multiplicación del pan y todo, y las sanidades, pero a los discípulos les daba a conocer el reino de Dios. Bueno, aquí es algo muy, muy importante, que Jesús claramente, al tener esta clarísima función como Mesías, era de maestro. En Mateo 23, versículos 8, 9 y 10, Mateo 23, versículos 8, 9 y 10 dice, te lo voy a leer,
Pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, no hay esa distinción de maestro y discípulo en el contexto de los hombres. Lo que pone Jesús claramente en perspectiva es, hay un solo maestro y todos los demás no son para que estén nada más a sus pies, sino son hermanos. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Lo dice 2 veces en el versículo 8, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y en el versículo 10, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Entonces, la continuidad de esta enseñanza, del ministerio de enseñanza, pues evidentemente va a recaer y está en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña a obedecer a nuestro Maestro, y la visión de Espíritu Santo como Maestro, yo creo que es más importante que saber muchas cosas en teoría. Porque como ellos aprendieron en 3 años a estar a los pies de Jesús y estar oyendo y no aprender nada, porque no tenían al Espíritu Santo, eh, les fue siendo revelado y sí aprendieron y sí hicieron ellos incluso milagros, pero al final al abandonar al Maestro y todo y no entender nada, hasta que Jesús fue resucitado y les dio a entender ya lo que era el ministerio de Cristo en la tierra como Mesías crucificado, y que les dejaba en su lugar el Espíritu Santo. Hasta que vino el Espíritu Santo comprendieron todo. Pero en esos 3 años, en esos más de 900 días, estuvieron a los pies de Jesús aprendiendo. Y lo que nos enseña el Espíritu Santo es a aprender de nuestro Maestro, que es Él. ¿Por qué es el Espíritu Santo nuestro Maestro? Porque Jesús lo envió en su lugar para continuar con su ministerio de Maestro. Juan 6, Evangelio de Lucas, versículo 6, capítulo 6, versículo 40, dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y ahí está la tarea del Espíritu Santo para nosotros el día de hoy, que no somos judíos. Pues sí, efectivamente es un contraste muy grande. ¿Por qué? Es un contraste, y voy a retomar el tema de la historia y del contexto de esto. Al querer ser como su maestro, era muy dado en las culturas, incluso en las culturas ya llamadas occidentales como la griega. Bueno, pues la educación de los niños era muy diferente. Era más que nada enseñanza ya cuando estaban grandes de sabiduría y filosofía y una serie de cosas. Pero al principio los griegos, espartanos, eh, bueno, básicamente de la cultura griega, a los niños se les enseñaba a pelear, en primer lugar. Se les enseñaba a ser fuertes, se les enseñaba a tener un físico perfecto, ¿sí? Perfecto, en todos los sentidos perfecto. Eh, Sus habilidades atléticas deberían de ser desarrolladas y después probadas. Ahí vienen las Olimpiadas famosas, y tenían que ser, pues ahora sí que una meta superar a sus maestros. No solo en la parte atlética, sino en la parte bélica se les enseñaba también y demás. Hay historias muy tristes sobre los niños y niñas que nacían deformes, que no viene al caso, pero
era una inclinación a la perfección, y que era básicamente lo que vienen siendo los gimnasios el día de hoy. En realidad, esos gimnasios eran las escuelas para estas culturas y que pues estaban, ahora sí que en los gimnasios, y el contraste es igual que el día de hoy. El día de hoy podemos ver esa tendencia del mundo a que, bueno, los gimnasios estén llenos, y si no los gimnasios, pues sí, las tamalerías para entrarle duro al tamal en los dos extremos. Por un lado el culto al físico y por otro lado el culto a la gula, por la gula, a la comida y a los placeres. Y la muy desacreditada y lamentable eh, palabra de maestro el día de hoy, sobre todo, tan desacreditada en nuestro país, lamentablemente, lo digo con dolor. Yo recuerdo, no con dolor, pero sí con pena, recuerdo a mis queridos maestros de primaria, sobre todo a mi maestra Pilar. Les puedo contar, hacer otro video de bonitas experiencias con mi maestra y demás, porque son muy importantes los maestros hoy, en un contraste, pero bajo un esquema escolarizado. Y el problema de hoy, como lo vemos, es que los niños, al no tener contacto con sus maestros, vía, y básicamente ahora por la pandemia vía electrónica, no es lo mismo. Y de ahí la necesidad que estén juntos y que estén con sus maestros. El contacto con los maestros es muy importante, porque en la mayoría de nosotros hay maestros que dejaron huellas, o malas o buenas. En mi caso, gracias a Dios, fueron buenas. No recuerdo algún maestro que me haya hecho algún tipo de daño y demás. De maestro en un esquema escolarizado o deportivo, con los deportes que practiqué. El Espíritu Santo nos enseña a estar a sus pies siendo enseñado como esos niños en Israel, pero no nos enseña la Torá, sino nos enseña a Cristo mismo y al Padre a través de su palabra. Y esto nos lo pone también como una obligación. Es decir, que el Espíritu Santo es nuestro maestro está en todos, pero a su vez el deseo de Él, conforme a los dones repartidos por el mismo Espíritu Santo, algunos somos maestros y pastores, que es principalmente lo que hoy el Espíritu Santo ha habilitado a la iglesia. Ya el caso de apóstoles y profetas dejaron de funcionar una vez hecho el canon bíblico como tal, y ya con el Espíritu Santo con nosotros y con el canon bíblico escrito, lo que fueron apóstoles posteriores a los 12 iniciales y profetas posteriores a Cristo, profetas no en el sentido antiguo testamentario, sino profetas con el don de profecía para enseñar las enseñanzas de Cristo. Son los dones dados por el Espíritu Santo, principalmente pastores, maestros y evangelistas. Sin embargo, es el deseo de Dios que todos los creyentes tengamos una capacidad de poder enseñar a otros la palabra de Dios. Y hace y quiere hacer de nosotros maestros de la palabra de Dios con una vivencia, en primer lugar. ¿Por qué? Porque el Señor lo que enseñó es que Él es el maestro. En Juan 13, del versículo 13 al 15, viene esta revelación dada por Cristo. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy, maestro y Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El lavarse los pies los unos a los otros, en el sentido de que dijo Jesús: yo soy Maestro y Señor, y lo dicen bien
Entonces, si yo, el maestro y el Señor, hago esto por ustedes, usted debe hacer lo mismo por ellos. Y evidentemente no se trata de lavarnos los pies porque ya ni se usa, ni vamos a entrar en el contexto histórico, sino que es algo simbólico, evidentemente. Me acuerdo una vez que vino un predicador muy famoso. Es una anécdota, pero la voy a contar. Un predicador muy famoso que todavía no sé si todavía viva porque sus hijos son también famosos allá en el norte de este país. Y vino en plan de reconciliación a lo que en aquel entonces era Amistad Cristiana. Y en un acto de humildad, pues de repente que saca una bandeja y con agua y una toalla y sale el predicador, que también era pastor, o era pastor en una congregación muy grande, muy conocida en el norte de México, y pues le iba a lavar los pies al doctor Pardillo. El doctor Pardillo, que es de tez morena, se puso como albino, muy, muy sorprendidos todos, y pues que se quite los zapatos y que se quite los calcetines, y el doctor hacía bromas de eso, pues decir, y si, qué tal que no me hubiera cortado las uñas, ¿no? Él mismo hacía bromas de esto, porque pues obviamente pues es anecdótico que tratando de mostrar una cuestión humilde, de humildad, pues hiciera eso que se hacía en siglos antes de Cristo, de lavar los pies, ¿no? O sea, era por cuestiones de andar en el lodo y no había zapatos, mocasines ni tenis, y pues ensuciaban los pies y así se hacía eso de lavarse los pies los que tenían menor rango en las casas a los invitados. Obviamente no se trata de eso, se trataba acerca del servirnos unos a otros enseñándonos que Él es el Maestro, que Él es el Cristo, que es nuestro Señor. Esto evidentemente lo dijo Cristo. Bueno, en Juan 14, 26 lo dejó muy claro. Lo dejó muy claro diciendo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fíjate que es el Consolador, donde ya hablamos del Paracletos, que es básicamente el que está con y en el caso nuestro del bendito Espíritu Santo, pero que enviará en mi nombre el Padre. Ahora, ¿a qué? A enseñar todas las cosas, a enseñarlas y a recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Por qué? Porque se les va a olvidar y obviamente no se esperaba de ellos que recordaran todo, a diferencia de los niños enseñados en la ley y de los jóvenes en Israel. Y es la continuidad del Evangelio, la continuidad de la enseñanza del Evangelio por medio del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Acuérdate que el Espíritu Santo, cuando digo por medio, no estoy diciendo que sea un medio, el Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Dios Hijo deja en su lugar a Dios Espíritu Santo, para que estemos exactamente con la misma actitud de los niños sentados a los pies de su maestro, oyéndolo, entendiéndolo, no cuestionándolo, aprendiendo y dándole el lugar de honra de maestro. Dándole el lugar de honra del maestro, yo creo que ya no se, yo creo que ya no se usa, porque ahora es muy diferente, pero de niño yo me acuerdo que cuando entraba un maestro había que ponerse de pie, en señal de respeto. O cuando entraba el director o la directora, se ponía uno de pie como alumno, en señal de respeto. Honestamente no sé cómo esté la cosa, pero lo que dice es que ahora quienes tienen la culpa son los maestros de tener monstruitos ahí que no les dejan, que se atrevieron a llamarles la atención a algún maestro y bueno, pues puede perder la chamba si el cliente se queja, es decir, si el chamaco se enoja con su maestro y bueno, hasta puede perder el trabajo actualmente. En mis tiempos no era así, como verán ya tengo canas, pero
en los tiempos en los que enseñó la palabra, el Señor, era absoluto, total y completo respeto. La proporción entre hablar y escuchar, la excepción fue Cristo, porque Jesús escuchaba y contestaba y se sorprendían de sus respuestas. Pero digamos que en el día con día se hablaba un 10% y se escuchaba un 90%, más o menos en esa proporción. Y no porque no se les dejara hablar, sino no tenían por qué hablar. No tenían por qué hablar, pero tenían mucho que escuchar, porque no se aprende hablando, ¿sí? Más que el inglés, algunos dicen, algunos métodos de enseñanza, que se aprende inglés hablando, no hablaré de eso, pero lo tradicional es que aprendes escuchando, le hace leyendo o escuchando, como es el caso ahorita. Y el Espíritu Santo debemos de aprender así, a 10% hablar cuando oramos y 90% escuchar. Esto no está escrito en la Biblia, literal, no hay medidas de esto, pero te lo digo por mi experiencia, pero más que nada por mi experiencia buena, por mi experiencia mala, porque de por sí soy de pocas palabras y bueno, no me costaba mucho trabajo, pero no hablaba, pero la paciencia para escuchar y quedarme quieto escuchando y aprendiendo fue algo que tuve que desarrollar. Yo he tenido la capacidad generalmente de aprender rápido y poner rapidito las cosas que aprendo. Bueno, me di cuenta que en el Evangelio no era así. Tenía que esperar y esperar y esperar para que el Señor me mostrara y me enseñara lo que estaba escrito. Leer versículos es lo de menos. Aprender y vivir versículos es lo de más. ¿Ok? En Juan 16:13 dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando en el futuro, en ese momento, Él os guiará a toda la verdad. Y está hablándoles solo a los apóstoles en ese momento, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta enseñanza no está vigente para nosotros en el contexto de que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque está hablándole a esos 12 exceptuando a Judas, que ya no vivía cuando descendió el Espíritu Santo, porque se suicidó al haber entregado a Jesús, y posteriormente toma su lugar Pablo de diferente forma, más que lo que pasa en Hechos 1, que seleccionaron a Matatías, si no me acuerdo, pobres de sus días, pero bueno, Matatías aquí creo que está hablando a un futuro porque les iba a traer la revelación que faltaba de los misterios por revelar. Le hace la iglesia, el Espíritu Santo a los gentiles, una iglesia universal, el regreso de Cristo, lo que iba a ser ya en los últimos tiempos, enseñados por Jesús en Mateo 4, pero claramente representados en el Apocalipsis de Juan, que fue el último libro en escribirse, toda la revelación paulina de Cristo como Señor, del Espíritu Santo, que es finalmente el que daba el poder del Evangelio revelado, porque el Evangelio es poder y el poder es del Espíritu Santo para revelar esto y demás. Entonces, el principio, sin embargo, sigue vigente, que el Espíritu Santo nos guía a la verdad que está escrita en el Nuevo Testamento, escrito, y nos guía a la verdad, es decir, nos enseña a interpretar bien la palabra de Dios a través de reglas de hermenéutica y demás, pero no viene ninguna revelación del Espíritu Santo por ósmosis, es decir, poniéndote la Biblia abajo de la almohada
y ahora sí todo ese conocimiento se me va a venir no, eso está muy mal, no es así, ni dejando versículos durmiendo, como había un método antes de hace muchos años, de que ponías un versículo, ponías una grabación, todavía eran cassettes, y mientras dormías decía, tú eres un campeón, tú eres un luchador, y demás cosas raras. No es así. Es con plena conciencia y conocimiento que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos habla de Cristo. No habla de sí mismo el Espíritu Santo y nos muestra todas las cosas. Tan evidente es esto que en primera de Corintios 2, versículo 10 al 12, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando a nosotros, me refiero a Pablo, se refiere Pablo a él, ¿sí? Y a Pedro, que dejó cartas escritas a los apóstoles y demás, pero el Espíritu Santo de entre ellos escogió particularmente a quienes él quiso para escribir lo que hoy entendemos como el Nuevo Testamento. Escogió a Mateo, a Marcos, que no era de los discípulos, pero era el chalán de Pedro, Lucas, que no era judío, pero era griego y era médico, el médico amado, acompañante de Pablo durante el libro de Hechos, acompañante de Pablo, Lucas, testigo presencial de la vida de Pablo, que una maravilla, una bendición. Juan, pues evidentemente el discípulo amado, todas las cartas paulinas, el libro de Hechos, escrito por Lucas también, que ya lo dije, Pedro, que tiene sus cartas, Juan, que tiene sus cartas, el Apocalipsis, Judas, uno de los hermanos de Jesús, Santiago, y bueno, creo que básicamente son todos los que escogió el Espíritu Santo para que esto se cumpliera, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ok, esto no es para nosotros literalmente que nos revele el Espíritu las cosas de Dios, no, lo que nos revela es lo que está escrito, que es lo profundo de Dios y nos lo muestra. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos, acá está la razón y sentido y la único por lo que es válido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto de lo que Dios nos ha concedido es exactamente lo que aprendimos en los capítulos anteriores del ordenamiento, del orden de la salvación. Son las cosas que Dios nos ha concedido, ¿sí? Nos ha concedido el entendimiento o la capacidad de entenderlo, de creerlo, de vivirlo, de saberlo y de poder hacer de nosotros personas semejantes a Cristo en la medida en que el Señor nos va dando el crecimiento que lo da Dios, como lo enseñaba el domingo anterior. Fíjate que sí, ahí vemos que es el Espíritu Santo quien nos va enseñando lo que Dios nos ha concedido en Cristo, su herencia. Y es el Espíritu Santo, te voy a leer desde el versículo 13, ahora el 16, del mismo 1 Corintios 2, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Está hablando del espíritu del mundo y de sabiduría humana versus el espíritu que proviene de Dios y con una sabiduría de Dios, sino que enseña el espíritu, sino las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, no le podemos pedir peras al olmo, como se dice, que te entiendan tu forma de vivir, que te entiendan tu forma de hablar,
que te entiendan tu forma de decidir, que te entiendan tu forma de esperar de la vida. Nosotros no esperamos nada de la vida. Nosotros esperamos de Dios y vivimos lo que Dios nos va concediendo en su santa y divina providencia. Hemos aprendido por el Espíritu Santo. Versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y eso de juzga todas las cosas, hay que entenderlas en el contexto exacto. Juzgar todas las cosas de Dios. Y sí, efectivamente, muchas veces confundimos el juicio a los hermanos, como nos recomienda Pablo claramente en Romanos, pues básicamente desde el capítulo 13, 14 y 15, hablando de los débiles en la fe y de no juzgar y de no hacerles tropezar y demás, pero se refiere aquí juzgar las cosas, no las personas, pero sí juzgar todas las cosas, ¿sí? Dice, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe aquí que no es juzgado de nadie si a mí me han hecho juicio? Ya probablemente a ti te han hecho juicio, te han calumniado, te han dicho, ahora lamentablemente así como está tan desacreditada la palabra y la imagen de maestro, de primaria, de cualquier escuela, así igual la palabra pastor. Hoy, algunos oyen la palabra pastor y se esconden en su cartera porque los pastores son sinónimo de asaltantes y demás, o de ladrones, o de mentirosos, y demás. Hay unos comentarios que hacen terribles en las páginas y bueno, eso pues, muchos lo han ganado a pulso, pero bueno, todos pagamos por los excesos de otros. Pero el tema es aquí que el Espíritu Santo nos da a entender cuando hay cosas que no son de Dios. Y no nos juzga nadie porque no hay nada que juzgar, porque estamos nosotros entendiendo y discerniendo las cosas que no son de Dios, aunque parezcan de Dios. A eso se refiere. Cuando acomoda lo espiritual en lo espiritual, se está refiriendo a que discernimos las cosas que no son de Dios, hablando de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos enseña política. El Espíritu Santo no nos enseña, no nos enseña sociología. El Espíritu Santo jamás va a poner en el corazón de alguien que haga un partido político, porque esas son cosas del mundo. El Espíritu Santo jamás va a promover que haya un presidente cristiano. ¿Por qué? Porque son autoridades puestas por Dios, pero no significa que sean de Dios. Son puestas por Dios, pero no significa que sean de Dios. No nos vayamos con la finta. El Espíritu Santo jamás nos va a enseñar ni política, ni sociología, ni nos va a enseñar menos cosas como esotéricas. No nos va a enseñar los horóscopos, no nos va a enseñar pues tratar de adivinar el futuro, no nos va a enseñar arte, ¿no? Hay quienes dicen que honran a Dios con su arte, pues bueno, eso dicen. No nos va a enseñar el Espíritu Santo a otras cosas. Lo que sí nos enseña y que es un milagro es como la conferencia, la predicación anterior, que entre los milagros que tenemos y que ya pasamos por alto, aparte de nacer de nuevo, es la bendición y el milagro de saber adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso solamente lo enseña el Espíritu Santo. Es el que juzga lo espiritual a lo espiritual y nos enseña a discernir todas las cosas. Por eso, cuando ya tenemos más tiempo, más que tiempo, hemos aprendido a estar calladitos a los pies del Maestro, que es el Espíritu Santo. Podemos discernir canciones que parecen de adoración,
que parecen cristianas porque dicen cosas de Cristo o no las dicen, dicen cosas románticas y bellas, pero no son ni espirituales ni inspiradas por el Espíritu Santo. Son simplemente baladas rock con lenguaje religioso, léase por religioso de cosas de Dios, bonitas, por personas que pues no tienen la más mínima idea de lo que en verdad es el Maestro, de lo que es el Espíritu Santo en el sentido que Él nos enseña muchas cosas a discernirlas. De hecho nos enseña a discernir cosas que de personas que entre más predican del Espíritu Santo como una unidad, como fuente de poder, como fuente de enriquecimiento y como fuente de fortaleza, la realidad es que son los que menos frutos tienen, frutos del Espíritu, porque sus hechos lo dicen y sus enseñanzas lo dicen, porque no apuntan a Cristo. Sus enseñanzas apuntan al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en ellos. Y eso es exactamente lo que dijo Jesús, que no iba a ser el Espíritu Santo, que no iba a hablar de su propia cuenta, sino que iba a hablar de Él y de las cosas que faltaban por enseñar. En el versículo 16, 1 Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto nosotros tenemos la mente de Cristo, que se han escrito libros y libros y libros y cursos y enseñanzas de qué es tener la mente de Cristo. La realidad es de que sacándolo de contexto, pues evidentemente pues puedes inventar un montón de cosas que no son herejías, pero son cosas que no son necesariamente así. Básicamente aquí lo que está poniendo en un mismo contexto es espíritu-mente. Porque cuando dice que juzgaremos todas las cosas, el espiritual juzga todas las cosas. Nosotros como personas espirituales juzgamos todas las cosas usando nuestra mente. Y nosotros cuando el Espíritu Santo nos tiene y somos nacidos de Él, nosotros juzgamos lo que el Espíritu nos enseña usando nuestra mente. Y entonces la mente de Cristo es el Espíritu Santo en nosotros. Así de fácil, no es mucho que interpretar. No es que tengamos los pensamientos de Cristo, no es que tengamos, mi mente la desaparezco y ahora tengo la mente de Cristo y ahora lo que pienso es de Dios porque tengo la mente de Dios. Y entonces, como tengo la mente de Cristo y en el caso de un joven soltero, de una muchacha soltera, como tengo la mente de Cristo, ese va a ser mi marido. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo y ese va a ser o esa va a ser mi esposa, o ese va a ser o cosas así, ¿no? O sea, de veras, hay ministerios conocidos que parece que nacieron más bien de otras cosas que causan adicción, sustancias químicas que causan adicción, que de inspiración del espíritu. Cosas muy raras, de verdad, porque se supone que tienen la mente de Cristo. Bueno, entonces, para resumir y terminar, la continuidad del ministerio de Maestro de Cristo es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro Maestro que nos enseña, nos guía, nos consuela, nos disciplina, nos instruye, nos limita, nos fortalece, hace todo lo que el maestro haría físicamente en ese antiguo Israel con los niños, es lo que harían los doctores de la ley con los maestros en un nivel más alto, y es todo pero con vida. Quiero terminar con este versículo que dice, la segunda parte dice, pero el conocimiento envanece, mas el amor es el que edifica.
el que da vida. Y es este Maestro que nos da conocimiento de Dios vivo y verdadero. Nos da el conocimiento, el Espíritu Santo de Él, del Padre, del Hijo, de un conocimiento de Dios, y de ese conocimiento lograr que Él mismo a través de nosotros sea aplicada esa grande y maravillosa salvación. Yo te quiero agradecer el tiempo que le has dedicado a esto. Medítalo con el Espíritu Santo en ti, disfrútalo, compártelo, enseña como el Espíritu Santo te ha enseñado y te guía a enseñar a otros. Hace falta ahora más que nunca, con sabiduría de Dios y demás. Bueno, me despido. Te pido que te suscribas al canal si no te has suscrito, para que recibas todas las enseñanzas y te indique cuando ya esté lista la enseñanza, como el día de hoy, miércoles, y que le des like para que puedas tú guardar este video. Si te interesó, en una parte de YouTube te guarda los versículos, los videos que les has dado manita, y esa manita así levantada no es para, insisto, sentirme bien, sino que te guarda. A veces vi un video y para volverlo a encontrar, si no es de alguien famoso, es difícil volverlo a encontrar. Entonces, que le des like para que lo tengas ahí guardadito, y nos vemos el domingo con alabanza a Dios en espíritu y en verdad. Alabanza a las 10 de la mañana en el muro de Facebook, y lo que es la predicación. Dios te bendiga, te agradezco el tiempo y estamos entonces en contacto. Hasta luego.